Ese no es el llanto que mueve la misericordia de Dios. Hermanos, bienaventurado quiere decir muchas veces feliz. Bienaventurado quiere decir 7 veces feliz. O 70 veces feliz al mismo tiempo. Es decir, es un gozo, es una alegría que Cristo la comparó con esos ríos de agua viva que fluirían dentro de nuestro ser. Eso es bienaventurado. Y entonces, hermanos, son bienaventurados y enriquecidos los que lloran ante Dios por sus necesidades. Porque lloran rendidos, o porque lloramos rendidos ante Dios por nuestras necesidades. Porque el Señor suplirá cada una de nuestras necesidades espirituales, económicas, físicas, de salud. Hermanos, entonces los que lloramos nuestras necesidades espirituales, físicas, económicas, los que lloran por sus pecados ante el Señor. Mire, es bien fácil decir yo no vi, yo no lo hice, yo iba pasando, ¿verdad? Eso dicen los que agarran y salen ahí en la noticia, ¿verdad? No, yo no sé, ¿verdad? En la mochila llevaba el arma y la droga, ¿verdad? Pero dice, no, yo no sé, yo iba pasando y en la mochila lo lleva, ¿verdad? Pero ellos dicen, yo solo iba pasando. Entonces hay cristianos que dicen igual, ¿verdad? No, yo no sé, ¿verdad? Hay algunos que se atreven a decir, pónganme pruebas, ¿verdad? Pónganme al testigo, ¿verdad? Eso se llama no estar totalmente rendidos ante el Señor, ¿verdad? La Biblia habla de bienaventurados. Bienaventurados son los que lloran, pero los que lloramos, hermanos, ante el Señor por nuestras necesidades, por nuestros pecados, que lloramos por los pecados de otros, lloramos y ponemos e intercedemos por las enfermedades de otros, por las nuestras y por las necesidades económicas, físicas, materiales de nuestros hermanos. Ese llanto, hermanos, es bienaventurado cuando dicen amén. Cuando hay un problema, ¿verdad?, especialmente problemas de pecado en la iglesia, hermanos, es importante que nosotros lloremos ante el Señor para que el Espíritu Santo redarguya a las personas, porque si no el pecado es un cáncer. El pecado del Señor lo compara con la lepra, y la lepra es un cáncer incurable, un cáncer que es producido por una bacteria o virus, como usted lo quiera entender, pero es incurable. Hoy en día se cree que con los medicamentos antibióticos para la lepra se puede curar más o menos entre 15 y 20 años la lepra. Y si la persona tiene 80 años, ya no se alcanza a curar. Si tiene 70, de aquí que esté curado, está muerto, ¿verdad? Y si tiene 20, de aquí que esté curado, va a estar ya Señor. Entonces la lepra todavía hoy en día, con medicamentos modernos, es una enfermedad difícil de curar. Y lepra existe en El Salvador, ¿sabía usted? Existe en El Salvador. Y la lepra es un tipo del pecado. Y la lepra es un tipo de cáncer de la piel, hermanos, y el pecado es un tipo de cáncer. Entonces el pecado es el que abunda. Mire, dice la Biblia que ninguno de nosotros podemos decir que no tenemos pecado. Si decimos que no tenemos pecado, hacemos mentiroso al Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llorar ante el Señor y no ser engreídos y no creernos de todas, sino que llorar ante la presencia del Señor, porque inclusive el siervo Job, que tenía gran crédito ante el Señor, dice la Biblia que hacía sacrificio por sus hijos, que aunque andaban en buenos pasos, él decía, no vaya a ser que hayan cometido algún error inadvertido. Hermanos, muchas veces va el muchacho, y miren qué sencillo puede ser el pecado. Va el muchacho por la calle, ¿verdad?, y va así, ¿verdad?, y se cae en la acera. O no sé si usted ha visto hasta en los memes o chistes del Facebook, ¿verdad?, que va el muchacho y de pronto pegó en el poste. ¿Por qué cree que le pasa eso? Porque va viendo la minifalda, ¿verdad? Eso, y es pesado. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Adulterio.
Si dice la Biblia que si alguien ve una mujer elegante, hermosa, para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Mire dónde comienza el adulterio, ¿verdad? Y si es soltero, alguien dice, no, pero yo no me he casado, yo solo tengo mi novia, también adulteró porque no es su novia. Pero el que no es casado ni tiene novia, ya fornicó, porque está deseando a alguien que no es su novia, ¿verdad? Y hasta se golpean y algunos han ido a parar al hospital. La pornografía en el Facebook y en las redes sociales es pecado. Y a veces nos detenemos ahí y estamos viendo pornografía, consumiendo pornografía. Es pecado. Hermanos, estamos pensando muchas veces, dándole vuelta, maquinándonos. ¿Cómo nos vamos a desquitar la ofensa que nos hizo el hermano en el matutino de hoy? ¿Verdad? Es pecado. Amén. Entonces no podemos decir que somos nosotros perfectos. Pero la Biblia dice que debemos de seguir la paz y debemos de seguir la santidad con todos. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Porque el Señor es santo y 3 veces santo. Y somos bienaventurados cuando traemos nuestras necesidades espirituales con lágrimas al Señor, con arrepentimiento al Señor, de corazón. Hermanos, este llanto santificado lleva al arrepentimiento y al cambio de vida. En medicina, uno cataloga a los alumnos, el que se la pica, el que se sabe todo el libro, que ese muchacho, dice uno, no, este no va a llegar a graduarse. Y cabal, no llega a graduarse como se cree. Incluso hay muchos que se ponen a discutir con el especialista, no llega a graduarse, porque no aprende, porque cree que ya lo sabe. En el Señor, el que cree que no tiene pecado, que Él es infalible, entonces es mejor que nos examinemos y que vengamos ante el Señor, como dice la Escritura, con llanto. Dice 2 de Corintios, en el capítulo 7 de 2 de Corintios, en el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. 2 de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces hacíamos la comparación entre el llanto del inconverso y el llanto del cristiano. Dice la Biblia que los que lloramos ante la presencia del Señor, el hermano nos ofendió y sabemos que lo hizo con dolo. Sabemos que lo hizo por dañarnos, porque pasa eso. A veces nos dañan con intención de hacernos sufrir, con intención de que tiremos la toalla y nos vayamos, ¿verdad? Hermanos, cuando lloramos por ese hermano ante la presencia del Señor, pidiendo al Señor misericordia por él, somos bienaventurados. Somos bienaventurados. Les decía yo ahora en la clase que gracias al Señor hoy terminamos el módulo 5, ¿verdad? Un buen grupo. Se van a graduar dentro de 15 días, primero Dios, porque el otro domingo es la Inquisición, el examen. Viene fácil. Hermanos, hablábamos que un creyente, ¿cómo le podríamos decir? Enojado, un creyente que da muchos problemas, un cristiano de esos que nada está bueno en la iglesia. He visto que hay hermanos que para ellos nada está bueno en la iglesia. Todos están en pecado, nadie tiene gozo, todos están mal. Hay hermanos de esos. Y hay en las iglesias, ¿verdad? Ese creyente es 1000 veces mejor que el más bueno de los inconversos. ¿Qué le parece? Ese creyente que a veces uno dice, bueno, pero este hermano entonces, ¿verdad? Ese creyente es de mayor confianza que un inconverso, el más bueno de los inconversos. Porque aquel no tiene el Espíritu Santo. Y este sí, lo que pasa es que lo ha contristado. Pero si nosotros oramos por ese hermano, se va a levantar en fuego y va a ser un gran predicador, un gran cantante, un gran músico, un gran líder. Amén. Gloria a Dios. Entonces por eso el Señor dice, el que a mí viene yo no lo he hecho fuera. No importa cómo vengamos, el Señor nos va a ir moldeando, el Señor nos va a ir puliendo. Por eso decimos nosotros que la iglesia es el taller del maestro. Porque aquí viene y nos repara, nos toca las puertas que tenemos flojas, nos afloja algunas que tenemos muy socadas, nos hace ajuste de motor en el cerebro, amén.
El Señor nos va cambiando despacito, pero lo va haciendo el Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Denle fuerte la palabra al Señor. Gloria a Dios. Bienaventurados los mansos. Hermanos, mansedumbre no es lo mismo que debilidad. Decía un hermano hace algún tiempo, líder ya viejo de la iglesia, donde nos congregábamos siempre a la Asamblea de Dios, decía: yo soy manso pero no menso, decía. Yo soy manso, pero no era manso, ¿va? Obviamente no era manso. Yo soy manso pero no menso, decía, y dejaba ahí la pedrada. Entonces, hermanos, mansedumbre, verso 5, capítulo 5 de San Mateo, verso 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué entonces es mansedumbre? No es debilidad. Hermanos, la palabra griega que se utiliza para denotar el término de mansedumbre describe al caballo que se somete a su jinete. La palabra griega, al traducir la palabra griega que corresponde al término mansedumbre o ser manso, describe a un caballo que se somete a su jinete. Yo no sé los que conocen de vehículos, los que son motoristas, los que han sido vendedores de auto en algún momento, los que tienen vehículos. ¿Cómo se miden la fuerza del motor de su vehículo? O de un motor X. ¿Cómo se mide? En caballos de fuerza, ¿verdad? Usted compra una bomba achicadora y le dice: ¿de cuántos caballos lo quiere? ¿De 1 o de 2? Si es de 1 vale $100, pero si es de 2 vale 500, ¿no? En caballos de fuerza. ¿Por qué? Porque el caballo es uno de los animales más fuertes que existen y es domesticable. Entonces, manso, la palabra griega que se utiliza para manso, quiere decir la fuerza de un caballo sometida a su jinete. Porque ¿quién sabe de caballos? ¿Alguien ha montado algún caballo alguna vez? Y si no lo ha montado, lo hemos visto en la tele o lo hemos visto, ¿verdad?, en el campo. El jinete maneja su caballo con la rienda, ¿sí o no? El caballo va donde el jinete le ordena y el caballo se detiene donde su jinete o lo ordena y ahí se queda. Amén. Entonces eso es mansedumbre, algo tan fuerte pero sometido a una autoridad. Entonces el término mansedumbre significa fuerza sometida a una autoridad. Describe la Biblia al siervo Moisés. Moisés es descrito en la Biblia como el hombre más manso de toda la tierra. Números capítulo 12, versículo 3, describe a Moisés como el hombre más manso de toda la tierra. Decíamos, Números capítulo 12, versículo 3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Más o menos de 12 años o 13 años, en la iglesia donde nos congregábamos, había un maestro de Biblia, bien me acuerdo, le decíamos hermano Nelo. Nunca supe el nombre y nunca supe el apellido. El hermano Oscar se ha de acordar del hermano Nelo, ¿verdad? El hermano Nelo siempre llevaba, creo que era vendedor o algo así, pero siempre llevaba su corbatita y sus libros y su Biblia bien limpia. Y el hermano Nelo en las clases que nos daba, él decía, tenía un refrán que decía: Dios sabe las fieras que amarra. Y yo no lo entendí en ese momento. Dios sabe las fieras que amarra, decía, ¿verdad? Y hablaba a veces en la clase y metía ese un refrán de: no, es que Dios sabe las fieras que amarran. Ustedes me hubieran conocido, dice. Bueno, yo conocí al hermano Arnoldo, ¿verdad? Dios sabe la fiera que tiene amarrada ahí, ¿verdad? Eso se llama ser manso, porque les voy a decir algo. Estamos viendo que la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Pero ¿quién era Moisés? En primer lugar, Moisés, dice la Biblia, que el primer día que salió del palacio, porque él estaba allá en el palacio estudiando todas las leyes de Egipto para ser rey, pero el primer día que salió,
del palacio, dice la Biblia que vio que un egipcio estaba azotando a un hebreo porque no hacía más ladrillos de los que le habían pedido, ¿verdad? O por darse gusto, ¿verdad? ¿Y saben qué hizo con el egipcio? Los egipcios eran hombres de guerra, hombres fuertes, ¿verdad? ¿Qué hizo con el egipcio? Lo mató. ¿Creen ustedes que era sencillito Moisés? Ninguno de nosotros nos podríamos comparar con Moisés, porque yo quizás no hubiera tenido el valor de matarlo. Y él no anduvo contento, lo mató. Lo enterró donde nadie lo viera. O sea, lo hizo con toda la ley. Y el siguiente día que salió, vio lo contrario. Vio a dos hebreos dándose duro. Y entonces lo quiso desapartar. ¿Y sabe qué le dijeron? Como ayer mataste al egipcio, quieres matarnos a nosotros, ¿verdad? Los hebreos son desagradecidos, ¿verdad? Él por defenderlos había hecho aquello y ahora lo estaban acusando. Los hebreos son desagradecidos. Algunos creyentes de otras iglesias también lo son, pero nosotros no. Por eso el Señor nos está dando grande avivamiento. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Jesús dice: bienaventurados los mansos, no los débiles. Nosotros no somos débiles, somos fuertes en Cristo. Lo que pasa es que somos sometidos a la presencia y al reino del Rey. Bienaventurados los mansos, porque algún día estas personas heredarán el reino de Dios. Punto número 3D, literal D, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Eso lo vemos en San Mateo capítulo 5, versículo 6, y dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermanos, el hambre y la sed es un deseo fuerte, intenso. El hambre y la sed es una sensación, una necesidad que no podemos ignorar. O yo le pregunto: ¿ha ignorado usted alguna vez el hambre? Ya después de 2 días usted dice: no me acordaba que hay que comer. ¿Le pasa eso? 3 días y dice: no me acordaba. Voy a ver si se me rindió la comida de ese 3 días. Voy a ver si no me han dado vuelta al vasito de agua que tenía hace 3 días que me iba a tomar. No podemos ignorar el hambre y la sed. Es una necesidad que debemos cumplirla al pie de la letra. Por eso en todo trabajo nos dan tiempo para desayunar, tiempo para almorzar y tiempo para cenar. Y en algunas empresas nos dan hasta los viáticos para que vayamos a comprar la comida si no nos dan la comida. Entonces, hermanos, es una necesidad imperiosa. Entonces, por eso el Señor compara hambre y sed de justicia. Hermanos, entonces es un deseo fuerte. Jesús bendice a los que tienen hambre y sed de una relación correcta con Dios. Y Él promete que estos deseos traerán la recompensa de ser saciados. Dice: bienaventurados. Y el verso 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermanos, nosotros estamos acá esta tarde porque tenemos hambre y sed del Señor. Amén. Quiero saber cuántos tienen hambre y sed del Señor. Gloria a Dios. Dios no nos decepciona, hermanos, a los que buscamos, ¿verdad?, ser saciados. Dice Hebreos capítulo 11, en su versículo 6, que el Señor nos saciará. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a perdón. Hebreos capítulo 11, versículo 6, sí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. ¿De quiénes? De los que le buscan. Entonces, buscar la justicia de Dios es nuestra delicia. Hermano, tener hambre y sed para alcanzar una relación personal con Dios significa una manera de vivir, un estilo de vida. ¿Cuál es ese estilo de vida? Alejado del pecado, alejado de toda maldad. La maldad nos puede buscar, la tentación nos puede buscar,
pero nosotros debemos de huir de la tentación. Gloria al Señor. Entonces, bienaventurados, hermanos, son los que tenemos hambre y sed de justicia, porque seremos saciados. Dice que Él es galardonador de lo que le buscamos. El punto E dice, bienaventurados los de limpio corazón. Verso 8 dice, en el capítulo 5 de San Mateo, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hermanos, ¿qué significa limpieza? Hay muy pocos elementos en el universo que pueden conservar una pureza real. Hay un elemento que puede conservar una pureza real, y es el oro puro. Hay aleaciones de oro, hay ahora prendas bañadas de oro, ¿verdad? Que realmente no es oro, pero el oro puro, hermanos, no acepta aleaciones. ¿Sabía eso usted? Por eso el apóstol los compara como el oro. Debemos de ser probados como el oro fino, porque el oro fino no acepta aleaciones. Entonces, hermanos, el corazón del creyente debe ser como el oro, que no acepta mezclas. No, el corazón puro y limpio no acepta mezclas con los malos deseos. No acepta mezclas, hermanos, con los malos deseos, porque los malos deseos son los que nos llevan al mal camino y que al final nos llevan al pecado.